Prosiguiendo con el curso, queremos darle la bienvenida a la abogada Ashley Mamani Dávila, quien expondrá el tema Introducción a los delitos ambientales, quien es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestra de Derecho Ambiental y Política Pública por la Universidad de Medio Ambiente. Asimismo, cuenta con estudios de especialización en temas sobre derecho ambiental y gestión de los recursos naturales, derecho administrativo y derecho procesal penal, con experiencia profesional en temas relacionados al proceso de certificación ambiental y gestión ambiental. Actualmente contratista legal en Osinfor. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra, estimada abogada Ashley. Muchísimas gracias, estimada Claudia Landa. ¿Se me escucha todo ok? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos los asistentes y a su vez también que nos acompañan, sea a través del Facebook. Sé que se está transmitiendo esto también a través del Facebook Live, de las distintas plataformas del Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental y también de BitLayer, ambas agrupaciones académicas de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? En este caso, mi casa de estudios. Sin más preámbulos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y sobre todo que ha sido de reciente discusión académica con el último pleno llevado a cabo el 28 de septiembre, hace poquito nomás, referido al informe fundamentado y sobre todo al delito de contaminación ambiental. Entonces creo yo aquí que nos acompañan distintos estudiantes de la carrera de Derecho, siempre estaré empalmados, sobre todo actualizados con los temas que se vienen abordando. Habiendo indicado esto, por favor me confirman si se está apreciando mi pantalla para poder continuar con la exposición. Sí se puede visualizar, Ashley. Muchísimas gracias. El tema de hoy, que es muy importante, que es introducción a los delitos ambientales. La presente exposición se va a desarrollar en 5 ejes temáticos, que son las precisiones históricas, para ver cómo ha venido evolucionando a lo largo del tiempo lo que viene a ser la denominación de los delitos ambientales, cómo es que a la actualidad viene configurándose, cómo viene tratándose y sobre todo cómo viene especializándose a lo largo de los años. De otro lado, las precisiones generales, en cuanto a cómo viene denominándose, cuáles son las cuestiones que existen sobre el informe fundamentado, sobre cada delito que existe, desde el delito de contaminación, que inicia desde el capítulo 1 en el título 13 del Código Penal hasta el capítulo 4 sobre medidas cautelares en el mismo cuerpo normativo. Las cuestiones previas sobre los principios que rigen también tanto el derecho ambiental también como en este caso el derecho penal ambiental, ya más, por así decirlo, de una forma introductoria, la clasificación y generalidades sobre los delitos ambientales y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Ahora, abordando el primer punto sobre las precisiones históricas, ¿cómo inicia este desarrollo acerca de los delitos ambientales? A ver, para el año 1990, creo que aquí todos los asistentes ni siquiera existíamos y me incluyo, existía el decreto legislativo 613, que es el Código de Medio Ambiente. Para ese entonces existían algunos delitos ambientales que se conocen actualmente, como es el delito de contaminación, el delito de inadecuado disposición de residuos sólidos, sobre el tema de tráfico de fauna silvestre, pero no existían los delitos que actualmente se conocen como el de minería, el tema de tala ilegal, los otros más que vienen a ser desarrollados. Entonces, aquí en 1990 ya se conocía más o menos aquí un preámbulo general acerca de la cosmovisión y sobre todo que en ese entonces también el Código Penal de ese año cogió en sí mismo esta cimentación de todo este señalamiento. Pero no se conocía muy bien qué es lo que se protegía, porque si bien se decía a grandes rasgos cuál era el delito como tal, no había para ese entonces un regulamiento, por así decirlo, un énfasis sobre qué es lo que se tenía que proteger. Fue para el año de 1993, que fue en el año donde nuestra constitución, en este caso, se actualizó,
y es donde en el inciso 22 del artículo 2 es donde se establece el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y sostenible. Ahora, hay que partir que este enfoque que se da en esta Constitución tiene un enfoque antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ser humano tenemos un derecho fundamental a gozar de un medio ambiente saludable y por ende el Estado tiene el deber de garantizar este ambiente como tal. Ahora, con estos dos cimientos y más aún con este perfeccionamiento y ya con los años venideros, fue en el año 2005 donde fue, por así decirlo, la institucionalidad de la rama ambiental. Y fue con la creación de la Ley General del Ambiente, que es la Ley 28611. Y a su vez también que fue a la par con el Tratado de Libre y Comercio entre Perú y Estados Unidos, que fue lo que fue para el Perú un compromiso medioambiental y sobre todo asumir diferentes compromisos, tanto normativos como también socioambientales. Y dio a pie a que se creen diferentes normativas que actualmente conocemos. Ahora, habiendo seguido en el tiempo y ya con la existencia en este caso de los delitos ambientales, veíamos que aún se continuaban y en el año 2005 no fue objeto ajeno de modificación, sino que aún se continuaba con lo que se tenía en el año de 1990. Entonces, fue recién en el año 2008, en este caso, con la ley 29263, que es donde recién se modifica el Código Penal que actualmente conocemos y se ciñen, en ese caso se añaden los actuales tipos penales que actualmente conocemos, que son la actual estructura que actualmente conocemos, ¿no? Entonces se modifican diversos artículos del Código Penal, a su vez con la incorporación de la Ley General del Ambiente, y es con lo que venimos conociendo. Hasta ese momento, de igual manera, no se conocía el delito de minería y no es hasta el año 2012 que recién se incorpora el delito de minería ilegal y los otros derivados de este, el financiamiento, entre otros. En el año 2015, si bien ya en el año 2008 se creó el tema de la tala ilegal, el tráfico de especies de flora, tanto terrestre como acuática, en el año 2015 sufrieron algunas modificaciones a partir de diferentes decretos legislativos. Entonces hemos visto que, si bien en el año de 1990 se tenía algo preliminar, fue en el año del 2008 recién donde se tuvo un perfeccionamiento respecto a los delitos ambientales, ¿no? En base a lo que viene a ser en el 2005 con la promulgación de la Ley General del Ambiente, el TLC ya tuvo un mejor perfeccionamiento y sobre todo como actualmente se lo conoce. Entonces en el 2015 continuó, en el 2017 de igual manera, y es hasta entonces, que es hace poco nomás una última modificación, que fue la ley 31622, que es la ley que modificó los artículos 308B, 308D y 309. No sé si aquí alguno de los participantes el año pasado quizás escuchó por ahí en algunos de los medios que de repente escuchó que la pesca había sido criminalizada, la pesca informal me refiero, que había sido considerada como crimen organizado, ¿no? No sé si por ahí alguien de los participantes escuchó en algún medio de repente de prensa. Lo que se quiere dejar con esto es que lamentablemente con algunas modificaciones lo que se lleva es a una desinformación. En realidad lo que se persiguió no fue ese el objetivo, sino que fue mejorar la redacción del tipo penal, porque se veía una doble redacción tanto en el tipo base como en el tipo agravante. Bueno, eso va a ser materia de poder verlo en las filminas más adelante. Entonces, como podemos ver, desde el año 1990 hasta el año 2022 han habido diferentes modificaciones en lo que viene a ser nuestro cuerpo normativo principal de lo que rige la regulación de los delitos ambientales, que viene a ser el Código Penal. Ahora, habiendo indicado todo esto, de todo el bagaje, de toda la cronología que viene a ser el avance, la modificación de las relaciones de los diferentes tipos penales, la incorporación de los nuevos tipos penales, ¿por qué es tan importante la protección de del medio ambiente, ¿no? Porque tenemos, por así decirlo ya, la ponente que me antecedió trató un tema muy importante que es el procedimiento administrativo sancionador. Recordemos que el derecho penal actúa en última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Que previo al derecho penal se ha venido que actuar
en este caso, instancias previas, como es el derecho administrativo, y en este caso repercutir o sancionar en lo posible dichas medidas o dichas acciones que afecten el medio ambiente. Entonces, si vemos que ello no ha sido necesario, es donde entra recién a tallar el derecho penal y por ello la necesidad de esto, de lo que ya viene a ser el tema de los delitos ambientales. Y es por eso que también muchos dicen, ¿por qué la importancia de proteger el medio ambiente? Entonces aquí entra una gran discusión, no diría tanto, sino un tema más de debate. Entonces, como lo dije en la lámina anterior, primordialmente en el año 1993, el enfoque que se dio sobre la protección del medio ambiente es un enfoque antropocéntrico. Entonces, es muy importante la protección del medio ambiente como tal, porque el enfoque, como lo dice, que es un enfoque antropocéntrico, tiene esa finalidad de que por ser la protección a como nuestro medio actual, el Estado tiene la protección de velar, de prever los mecanismos necesarios y sobre todo de garantizar con las diferentes instituciones que tiene, garantizar esta protección. Y es a su vez, como si ven anteriormente ya se tocó un tema administrativo, ahora es donde entra a tallar el derecho penal ambiental. Por eso es que donde ahorita es donde ya se desglosa del tema administrativo y es donde se entra el derecho penal ambiental. Entonces, propiamente para el tema penal propiamente penal, existe jurisprudencia que ya se tiene acerca sobre el concepto de medio ambiente. Si bien en la Ley General del Ambiente ya existe un concepto de medio ambiente, a su vez también hay jurisprudencia como tal que recoge este concepto, pero más aún la uniformiza. Y para efectos de lo que viene a ser aquí, y sobre todo los que litigan, o en este caso siguen diferentes procesos penales o ambientales, vamos a ver que siempre se cogen este tipo de definiciones, ¿no? En base a estas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. El primero es en el proceso de inconstitucionalidad 48-2004, que señala que el ambiente es un conjunto de elementos sociales, culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado, lo cual podría gratificarse como la sumatoria de la naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto. Ahora, a su vez también que señala esto, que no solo el derecho a gozar de un medio ambiente es solo un derecho, sino que a su vez también es un deber de garantizar el mismo. Ahora, continuando con ello, ya habiendo señalado su desenvolvimiento cronológico, la importancia del mismo, dónde se encuentra regulado, dónde lo podemos encontrar jurisprudencialmente, hay que saber desde qué artículo del Código Penal se encuentran señalados los delitos ambientales. En primer lugar, se encuentran en el título 13 del Código Penal y se dividen en 4 capítulos. El primer capítulo están referidos a los delitos de contaminación, que van desde el artículo 304 hasta el artículo 307E. Los delitos mayormente conocidos en este capítulo son los delitos de contaminación al ambiente, el incumplimiento de normas relativas con relación a manejo de residuos sólidos y también el delito de minería ilegal. En esta sección son los que comúnmente escuchamos referido a esto. Por otro lado, a su vez, en el capítulo 2 es referido a los delitos contra los recursos naturales, que va desde el artículo 308 hasta el artículo 303. En esta parte, en este caso, los delitos más conocidos que comúnmente se escuchan son los delitos de tala ilegal, que, bueno, se le escucha, se le dice así, pero en realidad su nombre como tal es delito contra los bosques o formaciones boscosas. Y de otro lado también es el tráfico de fauna silvestre, pero en realidad su nombre como tal en el tipo penal es tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre. De otro lado tenemos que en el capítulo 3, delitos de responsabilidad funcional. A diferencia del capítulo 1 y 2,
que es propiamente con relación al medio ambiente, propiamente al bien jurídico medio ambiente que comprende a los seres bióticos, abióticos, en este caso en lo que viene a ser a los delitos de contaminación, al suelo, aire, que es el bien jurídico protegido, en el tema de los recursos naturales, a las especies, en este caso las especies de flora y fauna silvestre. De otro lado, con relación a los delitos de responsabilidad funcional, vemos que aquí nuevamente, si el objeto protegido es el medio ambiente, aquí la responsabilidad no cae sobre cualquier sujeto, sino sobre alguien especial, que viene a ser sobre el responsable de emitir, en este caso, el permiso respectivo, sobre las autoridades que emiten los certificados o los permisos respectivos para iniciar las diferentes operaciones, ¿no? Entonces, este capítulo especial del capítulo 3 va dirigido para estas personas que incurren en estos delitos, que por la buena fe, o en este caso, diré de mala fe, incurren en estos actos. Y finalmente el capítulo 4 accede sobre las medidas cautelares y exclusión o reducción de pena. Pero para la presente ponencia solamente abordaremos el capítulo 1, 2 y 3. Ahora, continuando, los delitos ambientales de forma general, ya habiendo indicado todo lo que hemos venido abordando, vienen a ser aquellas acciones o omisiones contrarias al ordenamiento jurídico que pretenden proteger el bien jurídico como tal, medio ambiente, que ya hemos visto que viene a ser, no solamente es medio ambiente como tal, sino que incluye otros aspectos como ya se los dije anteriormente. Mediante una amenaza punitiva, entonces las características como tal son delitos penales en blanco. ¿Por qué nos referimos que son delitos penales en blanco en los delitos ambientales? Porque para que se configuren necesariamente tienen que recaer en una norma de menor rango, en una norma administrativa. Por ejemplo, un ejemplo claro es el delito de contaminación. El delito de contaminación dice el que provoque, el que derrame, el que deslice o el que supere límites máximos permisibles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como sé, en este caso como fiscal, cómo sé que va a superar dichos límites o cómo sé cuándo uno supera esos límites. Entonces, para yo saber cuándo se supera o dónde es el límite como tal, tengo que recurrir a norma especializada. Entonces, esa norma especializada viene a ser esta norma administrativa. Por ende, se les denomina, en este caso, delitos penales en blanco, porque tengo que recaer en normas especiales, en normas de rango inferior, en este caso administrativas, para poder configurarse el delito como tal o de mayor soporte, como propiamente como norma penal no se configura. Y esto ocurre en los diferentes delitos que podemos ver, en el tema de minería como tal, en el tema de residuos de igual manera, en el tema también de tráfico de fauna, siempre sí o sí tenemos que ver también la ley forestal de fauna silvestre, entre otros aspectos. Ahora, todos los delitos que se ven en general, los delitos ambientales, no son delitos de resultados, sino son mixtos. ¿En qué sentido? Pueden ser que haya delitos de lesión, delitos de daño, de peligro, no son delitos de resultado, que también ha sido materia de discusión hace poco en el Pleno, que más adelante lo voy a tocar. Y de otro lado es que también es muy novedoso aquí los delitos ambientales en la forma de investigación, ya que a diferencia de los delitos tradicionales como el robo, el hurto, el asesinato, los otros delitos que podemos conocer, aquí se aplican técnicas dinámicas, complejas, otras técnicas más sofisticadas como las imágenes georreferenciales, el uso de GPS, el uso de otras coordenadas o de otros mecanismos que permiten, y sobre todo que son sujetos a este tipo de novísimos, en este caso en la investigación. Y más aún que están permitidas con el último acuerdo plenario que fue el 10-2019. Ahora, comúnmente bajo la rama investigativa que se usa en estos delitos, siempre vamos a escuchar los usos frecuentes de los principios de prevención, precautorio, de internalización de costos, entre otros. Siempre el objeto de protección es el medio ambiente, es un bien difuso y, como bien lo dije hace instantes, tiene un enfoque antropocéntrico. Y vuelvo a recalcar que el derecho penal siempre actúa como última ratio. Las partes en el proceso penal, siempre el bien jurídico es el medio ambiente, el sujeto activo es cualquier persona, siempre vamos a ver en la redacción de todo tipo penal el que
entonces eso define que es un delito común, porque recae sobre cualquier persona, a excepción de los delitos de responsabilidad funcional, que más adelante lo vamos a ver, que corresponden al capítulo 3, porque ahí ya señala que específicamente el sujeto activo viene a ser el funcionario, o en este caso el funcionario o el responsable a cargo de suscribir o firmar ese permiso, ¿no? El sujeto pasivo es el medio ambiente, pero lo representa el Estado, por ende quien asume la defensa es la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales, en este caso del Ministerio del Ambiente. Otras partes procesales que vamos a ver dentro de aquí, de los delitos ambientales, vamos a ver a los testigos expertos. Comúnmente los testigos expertos son aquellos que poseen conocimientos sobre una rama o ciencia que comúnmente son citados a la hora de oralizar el informe fundamentado. Y ahorita en la siguiente filmina lo vamos a ver. Y el perjudicado, que es una parte procesal que últimamente ha venido siendo utilizada, o mejor dicho, pocas veces. Si bien el tema de actor civil se encuentra señalada como el perjudicado, muchas veces se hace a crédito que viene a ser la figura de agraviado. Pero aquí es un tema de discusión que creo yo que será materia en otro espacio, pero ahora la figura que se le está dotando es de perjudicado y que ya hay casaciones anteriores, sobre todo en materia ambiental, que están dando a pie a que quizás comunidades nativas que han sido afectadas de repente por alguna actividad extractiva sean indemnizadas, ¿no? Entonces puede ser una alternativa de solución para posibles casos a futuro. Ahora, como venía diciéndolo hace poco sobre el informe fundamentado, hubo el 28 de septiembre un pleno, en este caso jurisprudencial. Hay que señalar que el pleno se lleva a cabo cuando hay una discusión o cuando hay un debate, cuando no hay un criterio uniformizado en este caso, entre la propia jurisprudencia que pueda existir. Pero cabe señalar que con relación al informe fundamentado ya hay casaciones desde el 2016 que vienen indicando lo mismo, y más aún con el decreto supremo 07-2017 del MINAN ya de cierta manera se uniformizó todo lo que vendría a ser su estructura, su emisión y sobre todo la finalidad que tiene el informe fundamentado. De por sí es el informe fundamentado, no es el informe técnico fundamentado como se le ha llamado erróneamente. Entonces, continuando con esto, la base legal donde deriva todo el informe fundamentado es del artículo 149 de la Ley General del Ambiente. Vamos a poder ver que dicen que es un documento en el cual es una prueba documental, que es una pieza clave que contribuye al rumbo de la investigación de la actuación fiscal. Entonces, esta regulación del artículo 149 quedó una mayor uniformización a través del Decreto Supremo 07-2017 MINA. Cabe señalar que el informe fundamentado es una prueba documental, no es un requisito de procedibilidad. Puede emitirse en cualquier etapa hasta antes de la etapa intermedia. A su vez también, o sea, todos los aspectos que estoy diciendo se señalan dentro del Decreto Supremo 07-2017. A su vez también que la autoridad encargada de emitirlo tiene 30 días para poder emitirlo. El fiscal a cargo lo emite a través de un oficio y a su vez tiene que estar acompañado con la disposición fiscal con el cual está pretendiendo su solicitud. Está en este caso enviado a la autoridad que compete las funciones a cargo, el cual es materia de investigación. Por ejemplo, si estamos viendo materia de minería a gran escala, vemos que todas las transferencias y funciones han sido transmitidas a la OEFA como institución o entidad de fiscalización ambiental, pero si vemos que es de repente minería en pequeña, minería informal o en pequeña escala, vemos que es el gobierno regional, porque aún esas competencias no han sido transferidas. Entonces ahí el que se encargaría de emitir el informe fundamental es el gobierno regional. Ahora, cuando hay una multiplicidad de actores en emitir el informe fundamentado o hay una duda, en este caso el fiscal a cargo puede solicitar a la OEFA un esclarecimiento de quién es la autoridad competente en emitir, ¿no?
Ahora, de por sí, la autoridad fiscalizadora está obligada a emitir este documento en un plazo de 30 días. Cabe señalar, como bien lo dije, es una prueba documental, no es una pericia, no es una opinión consultiva, tampoco es una, tampoco es una, disculpen el término, también es una prueba documental, no es un elemento de procedibilidad, como les volví a indicar, entonces hay que tener muy importante todos estos puntos en cuenta y sobre todo, lo más importante del informe fundamentado, más allá de tener estos aspectos importantes, es que lo que contribuye en esencia al fiscal, todos los aspectos que pueda tener el informe fundamentado, es que todo lo que pueda determinarse ahí es que da criterios técnicos. La autoridad fiscalizadora da criterios técnicos, en primer lugar al fiscal, sobre las presuntas infracciones que haya podido tener este administrado, también como el conocimiento del posible daño ambiental. Entonces, como que le da ciertos indicios de la comisión de un daño ambiental. Entonces, lo que puede contribuir a que este documento, en este caso el informe fundamentado, pueda cambiar el rumbo de la actuación fiscal, fundamentar una mejor teoría de su investigación como tal. Esa es la función principal del informe fundamental. Cabe señalar que más allá del informe hay otros actuados que realiza el fiscal, declaraciones, otros actuados, recabación de otros documentos, solicitudes. Entonces no solo es el informe como tal, sino otro. Ahora, el Decreto Supremo 07-2017, a lo largo de todo, más allá de señalar su estructura, más allá de señalar la autoridad que tiene que emitirlo, cómo tiene que solicitarlo el fiscal, señala que para cada capítulo en este caso de los delitos ambientales, tiene una estructura determinada. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo del capítulo 2, cómo es que la entidad de fiscalización ambiental tiene que emitir este informe fundamentado. En primer lugar, tiene que tener los antecedentes hechos en materia de investigación. Y ahora ustedes dirán, ¿y aquí cómo la autoridad fiscalizadora va a poner esos antecedentes? Ahora, por eso es muy importante que cuando el fiscal envíe el oficio, es que acompañe la disposición fiscal, porque para la autoridad fiscalizadora va a ser muy importante esta disposición fiscal para que tome conocimiento de todo lo que ha venido investigando y sobre todo tener conocimiento de lo que es materia de investigación. Conocer en este caso las partes, en este caso los hechos, tomar conocimiento de lo que ha venido desenvolviendo. La base legal aplicable al caso, la competencia de la autoridad de supervisión, si es competente o no, la identificación de las obligaciones, de repente ha podido evidenciar que este administrado anteriormente ha tenido en la parte administrativa, de repente infracciones casi similar por los mismos hechos, de repente por algunos incumplimientos, pero ojo, en el ámbito administrativo, no penal. Entonces puede ser que de repente esto dé algún significado de que esta acción ya es reiterada, ¿no? Y sobre todo también información de que anteriormente se habrán hecho acciones de fiscalización realizada por esta autoridad. Y finalmente las conclusiones de que verdad se ha evidenciado un daño potencial contra el medio ambiente, se han superado ciertos límites, entre otros aspectos técnicos que puede determinar la autoridad, viendo la depredación que se haya podido generar o no. Ahora, siguiendo de la mano, más allá del informe fundamentado, hay que tener también en cuenta los principios del derecho ambiental. Los principios de sostenibilidad, la internalización de costos, responsabilidad ambiental y el de precautorio. Siempre los vamos a escuchar dentro de todo lo que viene a ser la rama ambiental y el derecho penal ambiental no es ajeno a ello. Ahora, ya iniciamos a la parte más importante que viene a ser la clasificación de los delitos ambientales. Como bien lo indiqué, solamente vamos a abordar los 3 primeros capítulos, que son los delitos de contaminación, los delitos contra los recursos naturales y los delitos de responsabilidad funcional. El delito de contaminación, en el artículo 304, indica el que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruidos, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio,
alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 y con 100 a 600 días multa. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 años o prestación de servicios comunitarios de 48 jornadas. Aquí de la redacción de este tipo penal podemos ver que es un delito común, ya que dice el que. Al decirnos el que, quiere decir que cualquier persona puede cometerlo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona natural como una persona jurídica. Ahora, los verbos rectores que podemos rescatar de aquí es que provoque, el que provoque y realice descargas. Y a su vez que también este tipo penal admite dos modalidades, el dolo y la culpa. Como lo vemos aquí en el segundo párrafo, admite también culpa. En clases ustedes de repente de derecho penal general podemos ver que el dolo es conocimiento, en este caso de intención, y la culpa pues ya sabemos los otros derivados. Entonces podemos ver aquí que los elementos del tipo más rescatados es que sí o sí se van a infringir las normas o límites máximos permisibles, los verbos rectores, que provoque, realice abiertas descargas, emisiones de ruido, y sobre todo que en este caso, delito de contaminación es mixto, no solo es de resultado, ya que también te admite la tentativa, porque aquí en el primero, segundo, tercero, cuarto, en el cuarto renglón te dice el que cause o pueda causar. ¿Qué quiere decir esto? Que también admite la tentativa. O sea que no todo es que sí o sí sea un delito de resultado, sino que también admite la tentativa. Entonces, es un delito de lesión, es un delito penal mixto. Ahora cabe señalar que no se sanciona todo tipo de contaminación, solo aquellas formas que sean moderadas o graves. Un caso emblemático que hemos podido evidenciar es justo el del año pasado, que ocurrió en las costas de nuestro litoral peruano, que es el caso Repsol, que podemos ver ahí que es un caso emblemático, que es una persona jurídica, por el caso de contaminación ambiental. Vemos que ahí es el daño ambiental significativo, es un daño ambiental que ya es considerada grave, entonces ahí vemos que ya superó los límites máximos permisibles que podían considerarse dentro del litoral peruano, entre otros que ya podemos saber que es de noticia pública. Ahora, de otro lado, para considerar a su vez, más allá de lo que he podido decir, aquí en la filmina podemos ver aquí que hay casaciones en las cuales se encuentran vinculadas que hablan acerca del delito de contaminación ambiental, donde pueden tomarlos de consideración, que son las casaciones 383-2012, 257 de 2015, Pasco, La Libertad Arequipa y Pasco, donde pueden ver, en este caso, sentencias también emitidas con relación al delito que he venido detallando. Ahora, el siguiente delito es incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. Nuevamente la redacción te dice el que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 2 años. Cuando el agente, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena no será menor de 3 años ni mayor de 6 años y con 260 a 465 días multa. Como podemos ver aquí en el artículo 306, nuevamente es un delito común, te dice el que, o sea, indistintamente es una persona natural, una persona jurídica. Aquí te dice que en este caso el contrario administrativo es que no cuenta con una autorización. Aquí te dice sin contar con una autorización, te dice establece un vertedero o un botadero. Y aquí, justo aquí hay una lámina que lo representa, que es un ejemplo de vertedero o botadero, y que te indica que aquí puede causar o repercutir gravemente la calidad del ambiente y la salud humana. O sea, no solo el tema del ambiente como tal, ¿no? Aspectos bióticos, abióticos, sino también propiamente la salud humana.
Aquí, en este tipo penal, admite tanto el dolo como la culpa. Vemos que en el segundo párrafo actúa la culpa, y lo más curioso es que dentro del mismo tipo admite también la agravante. Vemos que en el tercer párrafo te dice, ¿no? El agente que contraviene las leyes, reglamentos, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo, será la pena no mayor, o sea, un agravante. Ya te dice que no solo establezcas tu botadero, sino que esto lo destines para el consumo de alimentos. Y creo que un caso emblemático también que hemos podido ver es el que ocurrió en Márquez por el año 2016, donde que era personas que comercializaban justo para fiestas de Año Nuevo, comercializaban en este caso cerdos, les daban en este caso alimento, en este caso la basura. Ahora, hay que en este caso, diferenciar mucho entre un vertedero y un botadero y un punto crítico. Y ahora ustedes dirán, ¿qué es un punto crítico? Quizás muchos al frente de nuestras casas, a la hora que pasa nuestra basura, todos nuestros vecinos, hasta incluido de repente mi persona, hay una esquinita siempre favorita donde ponemos nuestra basura, ¿no? Ese lugar donde nosotros ponemos provisionalmente nuestra basura y pasa el colector, en este caso de basura, ese lugar se llama punto crítico. Así se le denomina por temas de que los ingenieros ambientales me pueden dar la razón. Entonces, eso es muy diferente a lo que viene a ser un vertedero y un botadero. Un vertedero y un botadero ya tiene una continuidad, una prolongación en el tiempo, y sobre todo, como podemos ver aquí, ya hay una presencia de vectores que agravan, en este caso, la salud y entre otros factores, perjudican sobre todo. Ahora, en este delito, para no dejarlo de lado, no admite tentativa, como sí lo admitió el delito 304, y esto queda aún mayormente claro con una sentencia que se emitió, que está aquí, justo aquí la tengo vinculada, que es el 5545-2016, donde te indica cuáles son los elementos típicos, en este caso del delito, en este caso de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. Ahora, el delito de minería ilegal. El que realice actividades de exploración, explotación u otro acto similar de recursos metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 y con 100 a 600 días multa. La misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro actos similares de recursos minerales metálicos o no metálicos que se encuentren fuera del proceso de formalización, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o salud ambiental. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas. Ahora, con relación al delito de minería ilegal, de igual manera podemos ver aquí el que realice la actividad es un delito común, indistintamente, no hay alguien, persona natural, persona jurídica. Las actividades que se pueden aquí, los verbos rectores son exploración, explotación y otro acto similar, son los que conllevan lo que viene a ser la cadena la cadena del ciclo de la acción minera, lo que viene a ser lo contrario al tema administrativo sin contar con la autorización de la entidad administrativa, aquí que pueda causar o cause perjuicio, y que aquí a su vez que al igual que el otro, aquí también admite culpa, ¿no? No solo es con dolo, sino también con culpa, y que aquí, a diferencia, que aquí no se sanciona en este caso, de por sí no está sancionado la minería informal, ¿no? Aquí en este tipo penal señala explícitamente que aquí el que se encuentre fuera del proceso de formalización minera, acá te dicen, quien se encuentre, no, o sea, simplemente no se le sujetará en este caso a una responsabilidad penal.
Para ello hay una, en este caso, casación 464-2016 PASCO, donde nos puede dar una mayor noción acerca de este tipo penal analizado. Cabe señalar que antes de esta casación había muchas discusiones, por así decirlo, con relación a este delito, porque cada vez que llegaban a los juzgados, a veces a muchas personas justo en las actividades de interdicción, se les decía, pero si no se les ha encontrado con oro, no se les puede, en este caso, solicitar esta prisión, ¿no? O por la pena que se les está solicitando. Entonces, muchas veces eran las personas libres y para ello, en fin de uniformizar la jurisprudencia, es donde se explicó en esta casación que no era necesaria la evidencia del mineral para efectivamente la realización de, en este caso, del delito, sino que bastaba con la simple realización de la actividad como tal, que vendría a ser las acciones de explotación, de extracción, de explotación y los otros actos similares, ¿no? Entonces, de otro lado, ¿cuáles los aspectos más importantes también que podemos sacar de esta casación? Que la finalidad de la minería como tal es lucrativa y de carácter económico, ¿no? Siempre es de generar ganancias. Las amenazas que se generan son multidimensionales y sobre todo las ganancias ilícitas. Y por así decirlo, que este delito no actúa solo, mayormente siempre es un delito de crimen organizado, ¿no? Ya que está asociado a otros delitos, ya que está con el tema de trata de personas, trabajo infantil, entre otros. Ahora, de otro lado hay que diferenciar mucho la interdicción con el tema de que no es parte del propio, de las acciones como el tema de la minería ilegal. Es un procedimiento especial, hay que tenerlo en cuenta. Muchos dicen, ahí está el delito de minería ilegal, hay que hacer la acción de interdicción contra la minería ilegal. No, hay que tener muy en cuenta que es un proceso especial que tiene aparte el Ministerio Público en coordinación con otras autoridades, ¿no? Y que otras autoridades también tienen a favor, a cargo de también dirigir esos procedimientos especiales. No tienen la finalidad de reprimir, ni ahora, tienen por finalidad, diré, reprimir y acabar con la minería ilegal, en este caso con el decomiso, destruir, en este caso los materiales que ellos vienen utilizando, que vienen a ser las cochas, que vienen a ser los implementos que vemos en diferentes imágenes para la realización de la minería ilegal. Ahora, cabe señalarse que dentro de la ley contra el crimen organizado, que es la ley 30077, los delitos tanto de minería ilegal, de tala ilegal y de tráfico contra las especies de flora y fauna silvestre, tanto terrestre como acuática, son consideradas dentro del crimen organizado. Entonces, hay que tener en cuenta que ya no hablamos solo de un delitos ambientales, nada más algo de un ámbito nacional, ¿no? Sino que ya hablamos también algo transfronterizo, algo que ya tiene un carácter más especial, algo más multidimensional, algo más especializado. Entonces vemos contra quién nos estamos enfrentando. Eh, Ahora, continuando con el siguiente capítulo, es el capítulo 2, que son los delitos contra los recursos naturales. Vamos con el artículo 308C, 308, en este caso la depredación de la flora y fauna. De por sí, la redacción inicia con el artículo 308, pero yo lo pongo en este orden ya que así de cierta manera sirve para poder comprender su redacción y sobre todo el orden, como venimos comprendiendo los delitos, en este caso ambientales. El artículo 308C dice acerca de la depredación de la flora y fauna silvestre, porque lo que primero que se hace es lo que se depreda, no es que instantáneamente, en este caso, lo adquieres, ¿no? Sino que primero se caza, se adquiere, se depreda. Por eso es el orden, en primer lugar, que pongo el artículo 308C. Entonces, en la redacción es así. El que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, raíces o especímenes de especies de la flora y fauna silvestre sin contar con la concesión, permiso, licencia o autorización u otra modalidad de aprovechamiento,
será reprimido con una pena no menor de 3 años ni mayor de 5 y con 50 a 400 días multa. Continuando, o sea, después de la depredación que involucra la caza, captura, colecta, extracción o poseer, viene lo que viene a ser la adquisición, porque recordemos que desde que se caza hasta que llega a Lima es todo un proceso, todo un traslado. Entonces, el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos, especímenes de especies de flora silvestre no maderable y o fauna silvestre sin un permiso certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 y con 180 a 400 días multa. Ahora, las sentencias aquí a considerar, hay dos casaciones muy importantes para tener en cuenta para poder entender un poco mejor acerca de estos delitos ambientales, sobre todo de estos dos tipos penales, que son las casaciones 553-2013 y la otra que es la 164-2015 Moquegua. Con esto quiero decir que ya hay jurisprudencia en materia de delitos ambientales, solo que está para buscar, no está tan accesible quizás como otros, quizás que en materia penal que podemos buscar en asesinato, en tema de homicidio o en tema de familia, que es por el tema civil, ¿no? Entonces, volviendo al tema, en los elementos del delito, como podemos ver, los elementos como tal son los productos raíces o especímenes, en el artículo 308C y en el artículo 308 productos especímenes de especies de flora silvestre. ¿Cuáles son los verbos rectores? En el 308C es la cazar, capturar, colectar y extraer, mientras que en el 308 es adquirir, vender, transportar, almacenar, importar o reexportar. Ambos tipos penales, el contrario administrativo es simplemente que no cuenten con una concesión, permiso, licencia o autorización, o cualquier otra forma de aprovechamiento que pueda conceder. ¿Y dónde podemos ver estas formas de aprovechamiento? Estas formas nos dirigimos automáticamente a la ley que regula todo el sector forestal y de fauna silvestre, que viene a ser la ley forestal y de fauna silvestre, la ley 29763. Ahí podemos ver qué definimos a los productos en estado natural, la definición de la fauna silvestre, cuáles son las modalidades de aprovechamiento, cuáles son estos permisos o autorizaciones que se emiten, quiénes son las autoridades que emiten, sea de parte del gobierno regional, sea de parte del CERFOR, quién es la autoridad que fiscaliza los títulos habilitantes, entre otros. Por eso es muy importante por eso, como señalé en una filmina anterior, los delitos ambientales son delitos penales en blanco, ya que recaen en una norma administrativa de menor rango o una norma de carácter especial para poder configurarse como tal. Entonces, aquí estas definiciones, justo que son las casaciones que indiqué hace poco, son las definiciones que rescata y sobre todo que trae consigo y que coge de la ley forestal y de fauna silvestre, acerca de los productos en estado natural, a las especies de fauna silvestre y lo que viene a ser a las especies, en este caso, no maderables. Continuando con el artículo 310, que son los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, que es comúnmente conocido como delito de tala ilegal, señala, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años y con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, el que, nuevamente continuamos con la redacción, el que, sin contar con un permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente, ahí están los verbos rectores, destruye, quema, daña o tala en todo parte bosques o formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones. Ahora, para el artículo 310 hay que considerar una casación muy importante que es comúnmente conocida, que es la 389-2014, la casación de San Martín, que te señala que la acción típica respecto a este tipo penal son 3 acciones. Primero, que los bosques o formaciones boscosas sean naturales o plantaciones. Y aquí el mismo tipo penal te señala. Podemos verlo aquí en el cuarto párrafo, diré, en el quinto párrafo de esta redacción. El segundo, la segunda acción típica es que la afectación, en este caso a dichas áreas, debe ser total o parcial. ¿Y dónde vemos esto que sea total o parcial? En el cuarto renglón de esta redacción de este tipo penal. Y finalmente, la tercera acción típica
es que sea, que no cuente en este caso con el permiso o licencia. ¿Y dónde lo encontramos aquí? En el tercer renglón de esta redacción del tipo penal. Entonces, para una mayor redacción o una mayor interés acerca de este tipo penal, nos vamos a la casación 389-2014 San Martín. A diferencia de los otros delitos que hemos podido ver que admiten dolo y culpa, este delito, el artículo 310, solo admite dolo. Podemos ver aquí que no admite para nada culpa, a diferencia de los otros, como el de minería. Aquí también todos los del capítulo 2 tampoco admiten culpa. Y aquí el del artículo de tala tampoco es excepción. No admite en este caso culpa. Pero igual no se descarta, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta aquí, que aquí es un número cerrado de actos administrativos, ya que aquí señala explícitamente que aquí simplemente no cuenta con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente, ¿no? Señala ello. Ahora, nos vamos al capítulo 3, que viene a ser los delitos de responsabilidad funcional, ya para acabar con la exposición, y vamos al artículo 314. A diferencia del capítulo 1 y 2, donde hemos podido ver que es un delito común, o sea, te dice el que no hay distinción de un responsable específico, te dice que es cualquier persona, tanto natural como jurídica, tanto en el capítulo 1 y 2. Aquí en el capítulo 3 sí hay una diferencia, hay un actor específico, y aquí vamos a que es un funcionario o un servidor público. Entonces, en esta parte del capítulo 3 va necesariamente la responsabilidad hacia ellos y está considerado aquí dentro de los delitos ambientales, ya que por sus funciones propias de ellos se encargan de emitir este tipo de permisos para el aprovechamiento o el otorgamiento de permisos en materia ambiental. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 314? Ahora, vemos el 314 nada más, porque hay 314A, B y C. Solamente 314. ¿Qué nos dice? El funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad a que se refiere el título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 7 años e inhabilitación de 1 año a 7 años conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 4. El servidor público, como podemos ver, en el primer párrafo nos señala al funcionario y en el segundo párrafo al servidor. El servidor público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes se pronuncia favorablemente en informes u otro documento de gestión sobre el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años e inhabilitación de 1 año a 7 años conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 4. La misma pena será para el funcionario público competente para combatir las conductas descritas en el presente título y que por negligencia inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales facilite la comisión de los delitos previstos en el presente título. Ahora, aquí está atribuido a quienes se encuentren investidos de la función pública. Como podemos ver en el primer párrafo, es acreditado hacia un funcionario público, mientras que en el segundo párrafo es a un servidor. Están investidos de una función pública. ¿Y dónde podemos ver que aquí se ciñe? ¿Bajo qué parámetros? Pues la propia ley marco del empleo público, la ley 28175, nos señala cuál es la diferencia o cuáles son las funciones entre un funcionario y un servidor. Ahora, ¿cuál es la ilegalidad o qué es lo que se sanciona aquí o cuál es el error que se está cometiendo, lo que se está sancionando? Es que aquí se está otorgando o se está autorizando o se está dando una dádiva en favor de alguien sin observar leyes, reglamentos, estándares, entre otros, sin, en este caso, sin él haber faltado sus obligaciones funcionales, ¿no?
Y lo que está haciendo aquí es que está yendo en contra del buen actuar en este caso, de su función pública. Y en este caso acusa comúnmente el principio de confianza, en la misma que tiene en este caso los límites de uso. Ahora, estas son cuestiones básicas con relación a este tipo penal, pero para una mayor comprensión, cito siempre este artículo ya que da un mayor bagaje y sobre todo profundidad, que es el principio de confianza y la responsabilidad de los funcionarios públicos del doctor Danilo Espinosa Caro, que sé que nos va a acompañar en la siguiente ponencia, que es la que toca el que toca, así que sí será motivo para que pueda tocar este artículo y pueda ceñir un poco más acerca del delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. Ahora, habiendo llevado a cabo todo acerca de la introducción acerca de los delitos ambientales, su clasificación, las precisiones históricas, las generales, acerca del el último pleno jurisprudencial que hubo, acerca de todo lo que hemos podido abordar el día de hoy en esta casi hora y media, lo que puedo concluir es que el tecnicismo de las investigaciones por estos delitos muchas veces no son comprendidas o atractivas por los jueces. Recordemos que si bien hay fiscales especializados, más aún hay una coordinación de fiscalías especializadas en materias ambientales y hay distintas fiscalías en diversos distritos fiscales. Recordemos que actualmente no hay juzgados especializados, solamente hay uno en Madre de Dios, que es justo donde se radica o donde está el boom de la minería ilegal, pero los otros distritos judiciales vemos que no hay, y muchas veces los juzgados penales o los juzgados que tienen competencias especiales son los que abordan, ¿no? A veces un juzgado que ve materia tributaria también está viendo materia ambiental, entonces no le estamos dando ese carácter especializado. Por ende, a veces ese fiscal que quizás le dio tanto empeño a esta investigación, tanto ceñido, llega en este caso a primera instancia que viene a ser el juez y vemos que no va en el mismo orden o en la misma intención que va en este caso el juez, ¿no? Entonces hay que ver que a veces estos tecnicismos no son muy atractivos por falta de especialización y no es porque los jueces quizás no quieran, sino porque simplemente no hay una especialización como tal en la creación de juzgados especializados, ¿no? Entonces, por ende, una de esas recomendaciones es la creación y la necesidad de estos juzgados. Justo por ello, hay una Comisión Nacional de Justicia Ambiental que entre hacer, en este caso, las capacitaciones a los jueces, tiene, creo yo, este deber de decir dentro de sus actividades importantes el apuro de la creación, a lo menos, sobre todo en la Amazonía que se encuentra depredada, la creación de estos juzgados especializados. Ahora, para la investigación de estos delitos, recordemos que no se emplean los elementos tradicionales de los delitos tradicionales que conocemos, ¿no? Sino que hay mecanismos modernos, técnicas especiales, como hemos podido ver anteriormente. De otro lado, podemos ver que el proceso de formalización minera aún continúa, aún no lo he tocado muy a detalle, pero recordemos que es un eximente de responsabilidad penal. Sin embargo, genera los mismos daños que quizás hace la minería ilegal, ya que no hay un tema de compromisos ambientales, ¿no? Por ende, el impacto que vemos es casi significativo. Sin perjuicio de ello, vemos que a la fecha, si bien el proceso sigue como tal, no vemos que se esté optimizando o que se esté yendo a la par a fin de garantizar propiamente la protección al medio ambiente, ¿no? Entonces creo yo que cuando acabe este proceso de formalización minera, podemos retirar el párrafo 2 que se señala en el artículo 307 con relación al eximente de responsabilidad sobre la formalización minera. Y bueno, eso sería todo. Espero el día de hoy esta exposición haya sido de su agrado, así como también hayan podido atender y entender. Y pues quedo atenta a sus consultas, a sus interrogantes y hasta otra oportunidad. Y una vez más, muchísimas gracias al Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental y a BILAIA, ambas agrupaciones académicas de la Casa de Estudios de mi alma mater. Agradecemos la participación de la abogada Ashley.
A nombre de todo el equipo NIDA, Vilauyer y el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, extendemos nuestra gratitud por haber participado en el desarrollo de esta clase y haber desarrollado la ponencia del tema hecho. También esperamos contar con usted en futuros eventos a desarrollar. Muchas gracias, abogada. Buenas noches. De igual forma, agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy desde NIDA y Vilauyer. Esperamos puedan acompañarnos el día de mañana para seguir con los temas de este cuarto módulo. Muchas gracias. Y disculpen, hay una pregunta en el chat de Julio Zúñiga para usted, abogada. Dice que en cuanto al delito en el artículo 304 de contaminación ambiental, si es que es la tentativa, es considerada para ese delito, es posible que sin demostrarse que se infringió y que no necesariamente la descarga de un efluente a un cuerpo de agua provoque la superación del ECA por algún parámetro, ya que implicaría al menos una afectación. ¿Es posible que este hecho tipifique para el delito? Hola, Julio. ¿Se me escucha? Ya. Julio. Sí, bien. Bueno, Sí. ya. En primer lugar, hay que señalar que la conducta sobre la que se hace, en primer lugar hay que señalar que el derecho penal no administra, o sea, no estamos administrando, administrativizando, por así decirlo, el derecho penal, ¿no? Hay que diferenciar muy bien el tema del derecho administrativo con el derecho penal. Ahora, uno cuando habla de tentativa, no es que ¿cómo se llama? Mejor dicho, sí se tiene que demostrar. ¿Y cómo es que lo tiene que demostrar el fiscal a lo largo de su investigación como tal? Va a demostrar sus diferentes actuados, ¿no? Sus diferentes actuados, va a demostrar que ha habido intención, de repente al momento de, no sé, de que de repente no, a ver, suportamos que es un efluente minero, pongámonos a pensar un hipotético caso, y esta persona simplemente no quiso hacer su tratado de agua, sino que simplemente quiso hacer su vertido al río. Entonces hubo una intención, hubo un aviso, pero casualidad, no sé, hubieron cámaras que de repente detectaron ese hecho. O sea, estoy diciendo un caso hipotético, no ha ocurrido, pero lo admite. Ojo, estoy diciendo que lo admite el caso, pero no ha ocurrido. Ahora, de otro lado hay que señalar que no sé, ¿cómo se llama? El valor del tema de, propiamente administrativo no se sanciona sobre los ECA, sino sobre los LMPs. Es ahí donde se ciñe en este tema o se direcciona o se magnifica el tema del daño, no sobre los ECA. Hay que tener el tema ahí presente. Ahora, con relación a tu segunda pregunta, ¿cuál es la delimitación entre una infracción administrativa que sancionaría el ANA por el hecho mencionado anteriormente y por un delito? Ahora, hay que señalar un tema muy importante. No cualquier daño, por así decirlo, es considerado un delito ambiental. Por ejemplo, si hablamos, como lo dije en el ejemplo, el tema del derrame de Repsol, ese sí era un tema de delito ambiental. Hablamos de un daño significativo, una contaminación que supera más allá en este caso, los parámetros, ya que hablamos sobre un daño no solo sobre el medio ambiente como tal, sino también sobre la salud, sobre un factor económico, sobre un factor socioambiental, ¿no? Hay que valorar y ponderar el daño como tal. Ahora, cuando tú me dices la delimitación entre la sancionería del ANA, ellos tienen un cuadro de infracciones, entonces va a condicionar si la infracción que se le está siguiendo, en este caso el procedimiento de administración, la conducta como tal está dentro de ahí. Si está dentro de ahí, o sea, va a catalogar, ya no es suficiente que ya que ingresaría en el ámbito penal,
Y eso sí, el fiscal a su discreción va a considerar que está dentro, no de un ámbito penal, porque puede decir, esto ya está en un ámbito administrativo, no da dentro de un ámbito penal, como a veces ha ocurrido en algunos casos. Entonces, creo yo que en este caso la delimitación sería más a un tema de la discrecionalidad que pueda tener el fiscal a la hora de si inicia o no una investigación. Eso es por un lado. Y con relación a lo otro, la tentativa sí es demostrable. No ha habido un caso, no te podría dar un ejemplo. Y lo otro es que se mide el daño sobre los LNPs. Eso es lo que podría decir. Ahora, con relación a tu caso hipotético, no lo entiendo muy bien porque me indicas un ECA y no te podría decir que propiamente sobre un ECA hay un parámetro. Entonces, eso. De otro lado, sí te diría que si se está siguiendo un PAS ante el ANA, aunque no sé si es un organismo sancionador, tendrías que verlo, vernos y su cuadro de infracciones. Ahora, tienes una misma pregunta y es la segunda, que es en cuanto al delito de responsabilidad funcional, también son implicadas las personas cuyas acciones hayan formado parte de los documentos, por ejemplo, informe que sea materia del delito, pero que sean materia del delito, pero que dichas personas estén bajo la condición de terceros o locador de servicios. Bueno, de por sí, no propiamente el delito de responsabilidad funcional, hay otro delito, pero ahí justo me has dejado pensando, Julio, sí te respondería luego esa pregunta, porque de por sí el tercero locador, por así decirlo, no tiene responsabilidad, ¿no? No hay responsabilidad, porque no hay, por así decirlo, un contrato, o sea, un contrato laboral de por sí. ¿No? De por sí solo es un producto, ¿no? Pero creo yo que sería materia de discusión, pero con relación a lo otro que tú me estás indicando, que otras personas que hayan participado, en este caso un profesional, aplica en este caso otro artículo, que es el 314A. No lo tengo ahorita a la mano, pero no es el delito sobre responsabilidad funcional, sino otro. Eso sería todo, espero, más bien, disculpen por haberme explayado y haber pasado el tiempo. Muchas gracias, doctora. Al contrario, desplayarse hace que se logren más las cosas. Gracias, excelente ponencia. Estimados participantes, bueno, damos por finalizada la sesión del día de hoy, disculpando los por mayores que se hayan ocurrido. De igual manera, agradecemos su participación y continuamos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.